Bueno, bienvenidos, espero que estén muy bien. Como ya saben, hemos anunciado la semana que viene tenemos el congreso. Sí, sé que algunos y muchos no van, vamos unos 30 y altos, los niños, ¿no? Y sé que faltan muchos más, pero estén pendientes porque les enviaremos el link en nuestra pastora, ¿sí? Todo lo que se vivirá allí se transmitirá en directo por YouTube y lo podréis ver, ¿vale? Desde el viernes hasta el domingo. Si lo veis todo, genial, ¿sí? Pero el domingo también genial, si no, como no estamos aquí, si se puedan conectar. Va a ser un antes y un después para España y Europa. Le comentaba al equipo ayer de que cada denominación ya tiene sus congresos, ¿no? Ya hay muchos congresos, pero este es algo que traspasa denominaciones, traspasa una iglesia sola, ¿no? Como denominación, y es que somos dos denominaciones preparando la mesa, pero para que toda la iglesia de España se sienta. De hecho, el jueves tenemos un precongreso de pastores y líderes y se esperan 400 pastores de España y líderes. Y es algo que va a traer un avivamiento, es un antes y un después para lo que va a pasar en España, Estados Unidos, en Europa, y es una bendición. Así que, si pueden, ojalá puedan, el domingo seguro podrán, en el mismo espacio, pero si pueden verlo todo, mírenlo por YouTube, va a estar genial. Tomen apuntes, es una semilla avivadora, ¿sí? Vamos a estar cogiendo leña de la actualidad de ahora, de los últimos tiempos, en los tiempos que estamos. El por qué la palabra apunta a que ahora, no uno sintió que estamos, no, la palabra apunta a que estamos entrando o estamos ya en la generación que verá venir el Señor. Quizás es nuestros hijos, ¿sí? Pero ya nació la generación, porque según la palabra, en los últimos tiempos acontecerá que, y es todo lo que está sucediendo, y ahí cogeremos mucha escatología correcta y sana, ¿sí? Muy bueno, conéctense de verdad. Como ya saben, hemos estado hablando sobre llevar nuestras vidas a aguas profundas, ¿sí? ¿Lo saben por qué? La visión de este año, que estamos queriendo ir a aguas profundas y lanzar la red. Es lo que el Señor nos habló en este año, ¿sí? Estamos enfocados en eso. Y hemos estado hablando cosas incómodas en algún momento, cosas menos incómodas, pero siempre llevándonos a descubrir nuestro corazón sincero delante del Señor. La semana pasada hablábamos de esos bloqueadores que bloquean el poder escuchar la voz de Dios. Es importante, como hijos, todos podemos escuchar la voz del Señor. No es de los pastores, ni de los líderes, ni de los ungidos del Señor. No, todos aquí, siendo hijos, ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros y estamos preparados para escuchar la voz del Señor. Pero hay bloqueadores. Siempre cuento el ejemplo de una radio. Esto es un altavoz, pero digamos que esto es una radio. Y esta radio está preparada para escuchar las ondas que traen música, ¿sí? Yo no puedo escuchar esa música. Por mucho que yo haga fuerza o me concentre o guarde silencio, no estoy capacitado para escuchar esas ondas. Esta radio sí. Si tú la enciendes, como está hecha para escuchar esas ondas, en cuanto la enciendes, hay música en el aire. Dices, ¿de dónde sale, no? Pero hay música en el aire. Eso pasa con nosotros. Como hijos de Dios estamos hechos para escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y estamos capacitados para escuchar su voz, para sentir al Señor, ¿sí? Para también sentirnos corregidos, toda esta dinámica de la voz del Señor, ¿sí? Pero hay bloqueadores, hablábamos. Hay bloqueadores como por ejemplo las distracciones, ¿sí? Que nos llevan a apagar. Las ocupaciones, como dice la parábola del sembrador, ¿no? Esos espinos que ahogan la semilla, ¿sí? Y mantienen la radio apagada, para que nos entendamos, ¿sí? Nos mantiene apagados y no podemos conectar con el Señor. Pero también hay otras cosas, hablamos del pecado. ¿Quién se acuerda del pecado mascota?
¿Sí? El pecado mascota. Es evidente que el chisme es un pecado mascota que muchos llevan, pero hay más cosas que muchos cristianos han dado por hecho de que no pasa nada, pero es un pecado ante el Señor, ¿sí? Entonces esos pequeños permisos que aún en eso bloquean que podamos escuchar la voz del Señor, ¿sí? La bendición de una vida restaurada está en hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo conoceremos la voluntad del Padre si no podemos escucharlo? ¿Sí? Amén. Es lo que hemos hablado, ¿se acuerdan? Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. También aprendimos de que solamente a través del Espíritu Santo es como podremos salir de todo este ciclo, bucle en el que a veces nos encontramos como cristianos. Esto lo expongo, ¿sí? Recuerden, porque estamos yendo a aguas profundas. Yo no estoy diciendo que aquí todos estén o estemos, ¿no?, súper en pecado. Por eso no, yo sé que aquí hay personas que oyen la voz de Dios, ¿sí? Y a veces la oyen y no la reconocen, que esa es otra tarea, ¿sí? ¿Cómo habla Dios? A través de la palabra, a través de personas, de la naturaleza, ¿sí? Una experiencia con el Espíritu Santo, de Jesús, sobre todo, leyendo las Escrituras, ¿sí? Pero no digo que ninguno escuche la voz de Dios, pero sí que pongas tu vida en esta balanza. Que digas, ¿será que yo tengo esto o lo otro? ¿Será que yo estoy escuchando la voz del Señor? ¿Será que yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? Porque yo lo tengo, pero ¿será que el Espíritu Santo me tiene a mí? Él me guía, Él afecta mis decisiones. Yo le pregunto, aunque sea, le pregunto al Espíritu Santo ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? O lo que se me ocurra, voy como Vicente, donde va la gente, ¿no? ¿Han dicho? Entonces, pregúntate esto, porque a veces cuando hablamos de hacer la voluntad del Señor, con la palabra hacer, puede hacernos pensar de que se trate de alguna obra, ¿no? De hacer, hay que guardar unos estatutos, ¿no? Que hay que hacerlo, ¿no? Pero no es solo eso, no se trata de hacer obras correctas para el Señor, porque nosotros no estamos llamados a comportarnos como Jesús, sino que estamos llamados a ser, ser como Jesús, a su imagen, crecer a la altura del varón perfecto, no a comportarnos como el varón perfecto se comportó, ¿sí? Todos podemos aparentar ser coherentes y éticos, ¿no?, íntegros en situaciones. No sé, en la comida de un restaurante fino, todos de repente comemos súper bien, ¿no? Y la servilleta, ¿sí? Pero en casa no comemos tan bien, comemos más tranquilo, no digo que comamos mal, ¿sí? Pero no comemos tan bien. Podemos aparentar las acciones, podemos moldearlas, pero el ser, eso no podemos, eso somos, ¿sí? Por eso tenemos que parecernos a Cristo. Acompáñenme a 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, versículo 12. Ahí enciendan sus Biblias, abran sus Biblias, como lo tengan. Vamos a ver a Pablo hablando él descubrió algo. Pablo, ya saben quién es, el apóstol Pablo, ¿sí? Ha escrito muchos libros de la Biblia. Pablo es Pablo. Y si tú te pones a pensar, porque él no conoció a Jesús personalmente, y entre Pablo y Pedro, que también era un hombre muy entregado al Señor, dirías, ¿por qué Pablo es el que ha tenido más protagonismo? Pero claro, es el que más se asemeja a nosotros. Aquí nosotros no hemos visto cara a cara a Cristo caminando por Jerusalén, no lo vimos. Pedro sí, y yo creo que el Señor, con tal de quitarnos la excusa de que, claro, Pedro porque vio a Jesús, nos pone a Pablo y dice, ¿ves? Se puede seguirme sin verme. Puedes estar conmigo sin necesidad de haber caminado conmigo, porque yo estoy contigo. Y Pablo es una de las personas que más revelación tuvo sobre el Espíritu Santo y sobre Jesús. Aquí vemos algo. 2 Corintios 3, versículo 12, dice,
Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés. Aquí está un poco corrigiendo una escena que pasó Moisés. Dice que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En otra versión dice que Moisés se cubría el rostro para que el pueblo de Israel no se diera cuenta que ese brillo que él tenía cuando bajó de recibir los demás se estaba apagando, ¿sí? Entonces él dice, somos sinceros, ¿sí? Y usamos con mucha franqueza lo que va a decir después, pero dice, no como Moisés, que se cubría el rostro para que no se dieran cuenta de que se estaba apagando, pero, 14, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Está explicando Pablo de que en lo físico, en lo que pasó en ese momento, ese velo que él se ponía para tapar la gloria de Dios, además de que se estaba desvaneciendo, que no se dieran cuenta, él tapaba la gloria de Dios para que no se asustaran en su primer día, ¿sí? Dice que así mismo en lo espiritual hay un velo, ahí recriminaba, ¿no?, a los fariseos, que cuando leían el Antiguo Testamento no podían ver la gloria de Dios. Había un velo, ¿sí? A veces tenemos velos que no permiten que, aun leyendo la palabra, podamos experimentar al Señor. Podamos recibir, como hablábamos antes, ¿no?, la voz del Señor a través de la palabra, porque esa es la voz de Dios. La palabra es la voluntad de Dios, así que esa es la mejor fuente. Entonces, hay velos que no nos permiten descubrir lo que Dios tiene para nosotros, y leemos, y una página y otra, y a veces no entendemos, a veces simplemente nos despistamos, y hay cosas, ¿vale? No quiero decir que siempre sea algo espiritual, porque hay cosas que quizás ya de por sí en todo, desde siempre te ha costado concentrarte mientras lees, ¿no? O tienes que leer más detenidamente todo lo que lees para que... Pero claro, hay veces que no, porque podemos leer un libro tranquilamente, o una noticia, y sin desconcentración. Yo siempre digo una palabra inventada cada predicador. Ustedes apúntensela también, por un diccionario nuevo. Pero la Biblia nos cuesta, ¿no? Ahí hay un velo. Ahí es cuando hay un velo. Si tú no tienes ningún problema para leer nada, y la Biblia sí, entonces no hace falta que busques. Ahí hay un velo que hay que romper. Sigue diciendo, como decía en el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pablo dice, pero cuando conocemos a Cristo, el velo se quita, porque Él partió el velo en dos. ¿Lo recuerdan? 17. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, y empieza, es un versículo clave. El versículo 18 es un versículo clave. Entonces, primero 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, ¿vale? Está diciendo que cuando conocemos al Señor, cae el velo, porque el Señor es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Donde gobierna el Espíritu Santo, hay desvelo, hay apocalipsis, que es otra cuestión. Apocalipsis significa quitar velo. Por eso el libro de Apocalipsis es reconocer al Cristo real ahora, ¿no? Entonces, donde está el Espíritu Santo, no hay velo. Y dice, aquí está hablando del acceso al cual nosotros tenemos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Pablo está diciendo de que todos aquí, porque tenemos al Espíritu Santo, ¿sí?, no apagado, sino Él nos tiene a nosotros,
tenemos el acceso a estar delante del Señor y cara a cara ser transformados de gloria en gloria. Todo esto redondea lo que hemos hablado antes. Hay veces que en nuestra vida intentamos cambiar hábitos tóxicos por nuestras fuerzas, pero es que es el Espíritu Santo que cuando tú estás delante del Señor, en intimidad, en fin, cara a cara con el Señor, eres transformado. Aquí, en la alabanza, fíjate que dice, por tanto, nosotros todos, cuando estamos, ahí está la expresión de cuerpo, en la alabanza estamos cara a cara delante, expuestos a la presencia del Señor. Amén. Amén. Dice en la alabanza, el Señor se entrona. Su trono está en la alabanza de su pueblo. Él está, donde hay 2 o 3 Él está, pero en la alabanza de su pueblo, allí está Él. Por eso tú cuando estás en la alabanza tienes que, como ahora hemos hecho así, el Señor estaba aquí, está, siempre está, pero se ha notado fuerte hoy. Cuando tú estás en la alabanza tienes que sumergirte. Amén. No mires el móvil, no pienses en la olla que se me va a quemar, no pienses ni que te pongan conversa, ni que te llamen, el móvil en modo avión, de verdad, porque estás delante de la presencia del Señor. Amén. Y en ese lugar eres transformado. Amén. Ojo, en ese lugar somos transformados porque estamos en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, es impresionante. Es impresionante, estamos llevando nuestras vidas a aguas profundas, recordamos, estamos llevando nuestra vida a una profundidad sincera con el Señor, desechando toda religiosidad, ¿sí? De buenos hábitos de ir a la iglesia, ¿sí? De buenos hábitos de no hacer lo malo, ¿sí? Pero estamos llevándolo más allá, no solamente no hacer lo malo, sino hacer lo bueno, que es depender del Señor. Estamos llevando nuestra vida a las profundidades del Espíritu Santo. Entonces, todas estas prédicas han sido, y quizás haya alguna más, para acabar de verdad, Señor, me tiro a tus pies. O sea, me voy a desgastar a tus pies, me voy a rendir, porque el Señor necesita también, Él ama escucharnos. Mira, todo se resume, todo la voluntad del Señor, o no la voluntad, sino el propósito de todo lo que Dios ha hecho, es para que Él sea conocido a través de Jesús y su pueblo lo adore. En eso se resume todo. En eso se resume todo. El ser conocido a través de Jesús. Por eso vino Jesús. Por eso Él hizo todo lo que ha hecho. Lo voy a repetir. Hay 2 cosas primordiales que le dan propósito a todo lo que Dios ha hecho. La creación, ¿sí? Que viniera Jesús, la salvación, todo lo que Él ha hecho. El propósito de todo eso, es ser conocido a través de Jesús, número 1, y formar un pueblo semejante a Jesús, número 2. En eso se basa todo. Hay cosas hermosas por hacer, el ayudar al necesitado, hay muchas cosas que tenemos que hacer, mandamientos del Señor, pero todo se resume, como dice la palabra, en amar a Dios y en amar a tu prójimo. Pues desde la perspectiva de Dios, a la luz de la palabra, es en que me conozcan a través de Cristo y en que sean formados a través de mi presencia. De eso se trata todo. Si nosotros no estamos siendo transformados por Cristo, por ser expuestos a Cristo, cuando tú escuchas de Jesús, lees la palabra, si tú no estás siendo transformado, entonces hay algo que hay que modificar. Hay algo que hay que modificar, porque de eso se trata. Hay un discipulado glorioso, directamente del trono, que nos modifica, nos vuelve al diseño original, que es el que Él nos dejó. Entonces,
¿Cómo es que nosotros somos modificados? Esta palabra modificado me suena a robot. Somos moldeados, ¿no? Somos transformados a la imagen de Cristo, conociéndole más a Él, que es su primer punto. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es en esta semana? ¿Qué has descubierto nuevo de Cristo? ¿Qué cosa ha cautivado tu corazón en esta semana de Cristo? Quizás su bondad, quizás su amor, quizás algo, ¿no? Pero, ¿qué? Porque si no estamos descubriendo a Cristo cada vez más y más y más, estamos dando puños en el aire, como dice Pablo. Y somos salvos, ¿eh? No has perdido la salvación, pero no estás siendo discipulado por la imagen de Cristo. No estás viviendo en tu interior esa paz, ese gozo, todo lo que habla, esa vida plena que dice la palabra que tenemos acceso. Esa gloria presente cara a cara que tenemos acceso. Y estamos dando puños en el aire. Estamos yendo a aguas profundas. Estamos yendo a aguas profundas, iglesia. Esto tiene que ser, tenemos que, como Pablo, ser anestesiados con mira, algo que le comentaba a alguien que apreciamos mucho, que nos preguntaba, ¿no? Es una persona mayor, un gran hombre de Dios. Nos preguntaba, ¿no? Ay, ¿qué tal? ¿Vosotros qué tal? Aquí y allá. Le contábamos, sí, pues mira, conocimos al Señor, yo conocí con 16 años. Explicábamos, ¿no? Luego conocí a mi esposa, nos casamos, y al año y medio nació mi hija mayor, Dayana, después de un año y medio de casados, y Dayana nació cuando yo tenía 22 años. 22 años. Entonces me preguntaba, ¿y qué tal el proceso? Y yo le decía, y lo decía sinceramente, porque es lo que viví. Digo, mira, al principio pensaba que me perdía de vida, ¿no? Porque eres joven y dices, ¿cómo vas a ser tan joven? Hay que disfrutar, hay que viajar, y súper bien, ¿no? Sí, está bien. Menos la parte de irse de fiesta y todo eso, el joven que disfrute su juventud, ¿sí? Y con el Señor. Pero yo le decía, fuimos tan anestesiados al mundo, cuando nació nuestra hija, que nos metimos de lleno con el Señor, porque con 16 años también no venía, no sé, no tenía mi casa, no era cristiana, tenía otro proceso. Pero cuando nació mi hija, nos conectamos directamente con el Señor y fuimos tan anestesiados al mundo que no sentí que me perdiera nada, le decía. Porque cuando tú encuentras a Cristo, cuando tú reconoces Jesús, o sea, Dios se dignó a venir y por mí, pues lo demás pierde valor. Pierde valor. Y necesitamos esta anestesia a las cosas del mundo. Necesitamos esta anestesia porque constantemente hay como... Es como, no sé, como una pesca continua de nuestra atención hacia las cosas del mundo, que generan, cautivan, que nos llevan a desear lo que aquel influencer tiene, ¿no? Lo que aquel futbolista tiene, ¿no? O lo que el vecino tiene, que tiene un coche mejor que yo, y nos lleva a esas cosas. Pero tenemos que ser tan anestesiados, tenemos que buscar tanto la presencia de Dios para ser anestesiados, que nos va la vida de eso. Nos va la vida. No nos va la salvación, pero nos va la vida. Nos va la vida plena, la vida eterna aquí y ahora. Y afecta a lo que viviremos en la vida eterna también. ¿Sí? Entonces, esta pregunta de cuál es la revelación de Cristo que tú has descubierto esta semana, te la hago para que tengas en cuenta de que debes buscar del Señor profundamente entre semana. Por eso les digo que tomen apuntes, que aunque yo hable de peras, si Dios te habla de salmón, pues busca en la Biblia de salmón, pero indaga en la palabra del Señor, indaga en Jesús, indaga en conocer una faceta nueva de lo que Dios está diciendo. Ahora estamos hablando de su gloria, indaga en su gloria. Lee Apocalipsis, si no entienden, nos preguntan, claro que sí, o a tu mentor, que también están preparados para orientar en estos temas bíblicos. Indaga en Apocalipsis. ¿Quién es Cristo? Es
aquel varón de 30 años que caminaba en chanclas. No. Ese fue Cristo. Pero Cristo tiene cabellos blancos. Él no es, o sea, vestiduras blancas. Cristo, lean Apocalipsis, se lo recomiendo. Lean Apocalipsis. Entonces, el deseo de Dios no es que tengamos muchas posesiones, porque ya estamos hablando es de sus deseos, no de los nuestros, porque Él desea estar con nosotros. El deseo de Dios no es que tengamos una carrera laboral súper, la que siempre he soñado. El deseo de Dios ni siquiera es que sirvamos en algún ministerio de la iglesia con excelencia. Todo esto que nombro no es malo, está, y Dios nos lo da, ¿sí? Y nos bendice. Pero el deseo de Dios primeramente es que nosotros estemos de lleno metidos cara a cara con Él, para ser transformados, para ser discipulados delante de Él. ¿Sí? No significa que lo demás sea malo. Es más, lo demás se mejora cuando nosotros estamos en la presencia del Señor dependientes, totalmente dependientes. ¿Sí? Y yo tengo casa, yo tengo coche, yo quiero más cosas también, o sea, las cosas vienen, ¿sí? Pero el cristiano triunfa sin que ese sea su propósito. El cristiano triunfa porque está dependiendo del Señor. Si hay un cristiano que su primer propósito es triunfar en la vida, bueno, pues se está perdiendo de lo real, porque no puede servir a dos dioses. ¿Sí? O sirves al mundo, al dinero, a tus propósitos, o sirves a Dios. ¿Sí? Pablo decía algo sobre esto también en Filipenses 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pablo descubrió algo. Es lo que hablaba antes de la anestesia. Pablo había descubierto algo. Estamos hablando de un hombre que era virtuoso. O sea, él había estudiado en la mejor universidad de la época, con los mejores maestros. Él era un hombre entendido en la ley. No por despreciar, no era quizás un pescador como Pedro, que digas, bueno, pues menos mal encontró a Jesús, ¿no? A veces decimos, no, ese muchacho menos mal encontró a Jesús. Y sí, puede ser que no tuviera tanto futuro y con Cristo todos tenemos. Pero Pablo era un hombre que tenía posesiones incluso. Pero él descubrió algo. ¿Qué es lo que pone aquí en Filipenses 3? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, el que venía de ser Saulo, gran Saulo, dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice. Lo había perdido todo Pablo. Él tenía una posición como Saulo. Él tenía una posición incluso privilegiada. De hecho fue directamente al que mandaba a pedirle permiso para ir a matar cristianos, y se lo dieron. O sea, él era Saulo, él tenía posesiones, era un hombre, un erudito, ¿sí? Pero dice, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Tú sabes esas palabras? Encontrarme unido a Él. ¿Qué será eso? Eso suena como muy romántico, ¿no? Como, ay, yo con el Señor. Pero ese no es mi fin. Ustedes saben, nosotros ahora, de hecho, yo hace días que no tengo trabajo. Pero estamos como, no me mueve, ¿no? A nosotros los cristianos no nos tiene que mover las circunstancias. Sabemos vivir en lo poco y sabemos vivir en lo mucho. Así como dependemos del Señor cuando tenemos poco, Señor, te doy mi diezmo, y porque dependo de...
En lo mucho, también. Dependo de ti, económicamente. En lo poco y en lo mucho. ¿Por qué? Porque Él es nuestra meta. Amén. Aquí, en Emaús, somos una iglesia que vamos a ser discipulada delante del trono, cara a cara. En intimidad también. En intimidad. No me gusta predicar, hay muchas iglesias, ahora se predica sobre la prosperidad, hay muchas cosas rondando. Pero el verdadero evangelio es conocer a Cristo. Amén. Eso es conocer la vida eterna. Amén. Que me conozcan a mí y conozca al que Él envió, que es Jesús. Iglesia, de eso se trata todo. Si tú cada vez más te metes, te obligas, lo que sea, pero te sometes a conocer más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo, todo viene por añadidura. Amén. Mira, como si tienes un juicio, como si te has doblado el pie. O sea, del problema más grande al problema más pequeño, sin hablar ya de la provisión, porque, o sea, sobre todo, o sea, yo he sido bendecido por el Señor, pero todo se trata de seguir mirándolo a Él. Ese es el costo del discipulado que hablábamos, incluso aborrece a padre y madre, se trata de mí, sígueme a mí, conóceme a mí, llévame a mí, allá donde vayas, en tu trabajo. ¿Quién eres en tu trabajo? ¿Quién eres en casa? Otra vez repito, en la iglesia todos nos portamos bien. El perrito lo dejamos en casa. En la iglesia no llevamos ningún pecado mascota. ¿Sí? Nos intentamos porque estamos en la presencia del Señor. Sí, es como cuando vas a un restaurante, te comportas de otra manera, ¿no? Lo que hablaba antes. Pero ¿quién eres en casa? ¿Cómo eres con tus vecinos? ¿Cómo eres con tus hermanos? ¿Cómo eres con tu esposa? ¿Cómo eres con tu esposo? ¿Cómo eres con tus hijos? ¿Sí? Tenemos que someter toda nuestra vida. Toda. No solamente la rama donde tienes un problema ahora, sino toda nuestra vida a la voluntad del Señor. ¿Sí? Hay una aplicación más grande, más gloriosa que esta, que es el segundo punto: formar un pueblo semejante a Jesús. Y es que, como decía antes, hay un discipulado sobrenatural directamente del trono, del rostro del Señor. ¿Sí? Cuando contemplamos a Dios como cuerpo. Es importante que te integres en la iglesia. Es importante que te plantes en la iglesia. Es importante que buscas al Señor en lo íntimo, y eso está muy bien. De hecho, una sin la otra no sirve, pero la otra sin la una tampoco. Es importante que te integres a la iglesia, que participes del cuerpo. Gente imperfecta, gente que sabrá más o menos que tú, gente que tendrá más o menos carisma que tú. Sí, aquí tenemos muchas culturas diferentes, o sea, pero es el cuerpo de Cristo. Y es importante que te integres a la iglesia, en los grupos mesa, que empezaremos en mayo. Allí también sucede esto. Estamos todos sentados a la mesa partiendo a Cristo, partiendo el pan. Amén. Cristo es revelado. De eso se trata los grupos mesa. No de pasar un tiempo en familia de la fe, que eso es un efecto secundario que pasa allí, pero se trata de partir a Cristo. Emaús, cuando están sentados con Jesús, Jesús bendice el pan, lo parte y es revelado a nosotros. Y ahí se nos revela a través del testimonio del hermano, a través de la palabra que masticamos allí todos juntos, a través de la alabanza, porque también hay alabanza, o la oración, si no hubiese alabanza, allí también. Pero es importante porque hay una parte de ti que solamente podrá ser discipulada en la iglesia, con el cuerpo, viviendo en comunidad, viviendo en familia, ¿sí? Siendo tu iglesia. Amén. Y siendo discipulados como cuerpo delante de la presencia del Señor.
Porque de eso se trata venir a la iglesia. Tenemos cosas hermosas. Mira, aquí nos preparamos, tenemos una persona en la entrada, el grupo de alabanza ensayamos los viernes, los ujieres están pendientes de todo lo que falte. Sí, el otro día nos decía una hermana de la iglesia, es que no me dejan ni llorar porque me pasan el pañuelo de una. Yo quiero llorar, déjenme llorar. Pero estamos pendientes de cosas, sí, estamos en las tareas, estamos... la sala se prepara, se viene antes, se prepara la cámara, se preparan las luces, el ambiente, la música, hay preparación, se disfrutan muchas cosas. El otro día estábamos de picnic, eso es que le pasó a mucha gente, ¿no? Se todos, ¿no? Bueno, el otro día estábamos de picnic, disfrutamos de deporte, es lo que tiene la iglesia, y ahora iremos a un congreso, pero otro día será en los grupos mesa. La iglesia se disfruta, pero todo se trata de ser expuestos a la presencia de Dios. Amén. Para que cara a cara como cuerpo seamos transformados, un pueblo siendo transformados por su gloria. Amén. Si no hacemos eso, nada tiene sentido. Hay muchos clubes sociales por allí que también se reúnen y se llevan bien y se juntan y comen juntos y cocinan de un país y de otro, son buenos amigos y cada uno para su casa después, ¿sí? Pero no está la presencia de Dios. Entonces, todo esto lo disfrutamos, pero se trata de estar en la presencia de Dios, siendo discipulados. El otro día leí un ejemplo sobre un corredor. ¿Qué hace un corredor cuando tiene ganas de correr y está solo? Pues busca a otros corredores, ¿sí? Pero imagínate que este corredor se junta con otros corredores a sentarse a hablar de cómo se corre. Y leen los mejores libros de cómo correr y tal, investigan y ven vídeos y ven carreras y hablan de correr, pero no salen a correr. No tiene sentido. Un corredor lo primero que quiere es salir a correr. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Aprendemos de Jesús, escuchamos de Jesús, cantamos a Jesús, pero en todo eso tenemos que contemplar su belleza. Tenemos que estar siendo discipulados por su rostro, por su presencia, por una faceta que conozcamos esta semana más de Jesús. Si no, no tiene sentido. Por eso uno de nuestros valores es su presencia es nuestra prioridad. Porque sin eso no hay nada. Somos un grupito de gente, súper majos, ¿sí? Que nos juntamos y guay, como dicen aquí, guay. Pero no tiene sentido. Tiene sentido cuando la presencia de Dios está entre nosotros. Amén. Amén. Entonces, vamos a contemplar al Señor en nuestra intimidad. Métete en tu cuarto. Les pasamos hace un tiempo un acróstico, un PDF, lo volvemos a pasar por si alguien no lo tiene, que se llama PESA. ¿Sí? Es un acróstico, o acrónimo, los dos, ¿no? Que cada letra significa algo, ¿no? Que cada letra dice una palabra. ¿Sí? Se los voy a volver a pasar para que preparen ese momento de intimidad. Habla de preparar. No dejes, por la noche busca al Señor. O sea, no lo dejes como así en el aire porque cuesta más que suceda. Tienes que decir, en la noche a las 9:35 me siento. Entonces es un compromiso. ¿Sí? O en la mañana, donde tú tengas tu espacio. ¿Sí? Pero hazlo, prepara el momento. Prepara, la P de prepara. Tienes que preparar ese lugar, ese momento, es una cita. ¿Sí? Es como cada noche tenemos una cita con la mesa a comer. Pues igual. Tú cada noche, si cenas siempre a las 9, pues también eso, que sea algo rutinario, un horario para ti, para que suceda. ¿Sí? Luego coges las escrituras, escudriñas la palabra, ya les pasaremos ese PDF, ¿vale? Para no alargarme ahora. Y escudriñemos al Señor en la palabra. De verdad, lean los evangelios, lean a Jesús, lean quién es Él. Si no entienden un versículo, búsquenlo, indaguen en la palabra. Si no lo entienden, escríbanos, de verdad, escríbanle a su mentor. Es importante que tú tengas un devocional diario con la palabra, que tú escudriñes la palabra, que si no entiendes qué significa Iscariote, pues lo preguntes, lo indagues, lo busques, porque esto te lleva a la profundidad de la palabra.
Esto te lleva a conocer las Escrituras también, ¿sí? Te lleva a ser discipulado por la palabra. Entonces, busca la intimidad, busca en la palabra, pero también el otro consejo es, métete más en la iglesia. ¿Sí? Métete más en la iglesia. Yo sé que los domingos todos estamos, bueno, no todos, ¿ves? Es que tenemos que meternos más en la iglesia. Tenemos que ser más parte del cuerpo. En los grupos mesa, sobre todo. En los grupos mesa, métete y cada vez que vengas a la iglesia, ven a buscar el rostro de Jesús. Amén. Cada vez, el domingo, saluda a todo el mundo, ríete, el café, tal, aquí y allá, qué bendición esta semana, aquí, todo lo de siempre, pero en cuanto sea el momento, busca el rostro del Señor. Busca el rostro del Señor. Busca verlo cara a cara. Tú tienes que, el Señor nos ha dotado de imaginación, nos ha dotado de olfato, de todo eso para hablarnos a través de ello. Busca el rostro del Señor cuando vengas aquí. Lo que les he dicho antes, no se distraigan, no, busquen el rostro del Señor. En el grupo mesa, busquen el rostro del Señor. Como iglesia vamos a ser discipulados cara a cara, delante del trono, como delante de un espejo. Amén. 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 Bueno.